en el mensaje divorcio y casamiento, ahí en ese mensaje nos habla del regreso de la Eva espiritual y el Adán espiritual de regreso a el Edén. Dice, y así es con la iglesia que rehúsa ser preñada en la edad en la cual ahora estamos viviendo para parir hijos de esta edad. No somos luteranos, no somos wesleyanos, tampoco somos pentecostales. Tenemos que ser hijos de esta edad a través de la preñez de la palabra de Dios para parir un hijo en esta edad, el hijo simiente. Entonces, encontramos que la novia ha regresado al huerto del Edén de nuevo, nos dice el hermano Branham. Y entonces, ahí en el huerto del Edén, y esto en términos espirituales, la novia dice que tiene que ser preñada, ¿con qué? Con la palabra. Porque esa era la forma establecida y correcta para Eva tener hijos allá. Ahora recuerde una cosa. Recuerde que son tres nacimientos de tres hijos que son la palabra. El primer hijo de la palabra que nació, ¿cuál fue? Fue el primer hijo de la palabra que nació, fue Jesús. Ahora vemos entonces que María representaba ¿qué? María representaba la primera dispensación. La primera dispensación tuvo un hijo palabra, Jesús de Nazaret, la palabra hecha carne. La segunda dispensación tiene que tener otro hijo palabra. ¿Ve usted? Entonces, ese hijo palabra tiene que nacer. Ese hijo palabra, esa segunda dispensación, que es la dispensación del cristianismo, tiene que parir un hijo palabra. Entonces, María allá representa a la edad pentecostal. Entonces, la edad pentecostal tiene que parir ¿qué? Un hijo palabra. Ese hijo palabra que produce o que pare la edad pentecostal, ¿cómo se llamará? Se llamará la palabra hecha carne. Y al ser la palabra hecha carne, entonces, si la palabra hecha carne cuando lo parió, la madre cordera era la primera venida del Señor, cuando la segunda dispensación, con la segunda María, que es la edad pentecostal, pare el segundo hijo palabra, será entonces la segunda venida de Cristo, la segunda venida de la palabra en carne humana. Por lo tanto, entonces vemos que la edad pentecostal, de la edad que es tipificado por María, ¿salió qué? Salió el hijo palabra, salió la segunda venida de Cristo, surgió de ahí, ¿y fue qué? Fue la palabra hecha carne en Elías. Por lo tanto, entonces, la segunda dispensación tuvo también ¿qué? El nacimiento de un hijo palabra, y fue Elías. Ahora nosotros, estando en la tercera dispensación, entonces vemos que en la tercera dispensación hay una novia también. Y es la novia de Dios, la esposa de Dios. Por lo tanto, esa esposa, al recibir la palabra de Dios, la palabra del ángel, entonces quedó embarazada. Y es la novia de la tercera dispensación, la esposa de la tercera dispensación. Por lo tanto, la tercera dispensación también tiene que tener, tiene que dar a luz, tiene que parir, ¿qué es? El hijo palabra. Ese hijo palabra fue engendrado en el vientre de una virgen, la esposa del Señor.
Tenemos que buscar una virgen. We must look for a virgin. Una virgen A virgin que un ángel that an angel le haya dado un mensaje. has given her a message. Y en el vientre de esa virgen And in the womb of that virgin haya sido creado has been created un cuerpo. a body. Haya sido creado. Has been created, Haya sido formado. has been formed. ¿Qué? What? El Hijo prometido. The promised son. Y esa virgen And that virgin, la encontramos we find her en la virgen in the virgin, pura pure y sin mancha and without stain de Dios, from del God, Señor Jesucristo. of the Lord Jesus Que con Christ. el mensaje That with the message del ángel, of the angel, mensajero, messenger, el cuarto the Elías, fourth Elijah, quedó she was embarazada. pregnant. She became pregnant. Por eso el cuarto Elías dice, That's why the fourth Elijah says, la virgen está embarazada. the virgin is pregnant. La novia está preñada. The bride is pregnant. Ahora veamos también en la página 230, porque si la novia da a luz a Cristo para el día postrero, pues el precursor dijo para su tiempo que estaba ¿en qué? En angustia, en un lugar, en otros lugares dice que está embarazada por la palabra creadora de Dios que vino por medio de su séptimo ángel mensajero. Así como Dios envió a María al arcángel Gabriel, ahora para el día postrero, vean ustedes, o para el tiempo final, envió al precursor de la segunda venida de Cristo con la palabra que colocaría en el vientre de la iglesia, en el interior, o sea, en medio de la iglesia novia, y luego tendría que producir esa iglesia novia, tendría que producir la segunda venida de Cristo, tenía que dar a luz la segunda venida de Cristo. En las páginas 186 a las 190 del libro de las edades nos habla el reverendo William Branham de estas cosas y dice que la iglesia, la novia, está embarazada, como María, la Virgen, estaba embarazada. Por lo tanto, ¿qué dio a luz la Virgen María? Dio a luz la palabra hecha carne. Hubo un ángel que le habló la palabra a la Virgen María, fue el ángel Gabriel. Y hubo un ángel mensajero que le habló la palabra a la iglesia novia del Señor Jesucristo, que fue el reverendo William Branham. Le trajo la palabra con la cual la iglesia novia quedó embarazada del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El cual estuvo hablando por medio Gracias a Dios. del reverendo William Branham. Amén. Por lo tanto, la iglesia novia del día postrero dará luz Ese hijo, gloria a Dios. al ángel mensajero de la edad de la piedra Gracias angular, a Dios. Gloria a Dios. y dará luz a todos los creyentes Aleluya. de su edad. Es la iglesia novia la que, por medio de la unión de Cristo y su iglesia, Amén. de edad en edad, Cristo se reproduce a través de ella en hijos e hijas de Dios. Ahora vemos que ya vino Elías y vemos que le dejó el Señor en Elías, porque el Elías de esta edad es ¿quién? El mismo Señor Jesucristo. Y le engendró un hijo. Espero que capten eso afuera en el aire. Ella será
la preñada hija de Dios. Pero preñada con la palabra, preñada por la palabra que fue hablada ya por el Hijo del Hombre, por el mismo Jesucristo en carne humana, en el hermano Branham. Con la palabra que habló, quedó preñada la novia. ¿Ve? Y el hijo que le fue engendrado fue un hijo palabra. ¿Ve? Entonces, Isaac era el hijo de ¿quién? De Abraham. E Isaac tiene que ser el hijo de ¿quién? El hijo de Abraham. Entonces, ya ustedes pueden ver entonces todo lo que era, toda la bendición de él. Toda la bendición de él. Entonces ya ustedes pueden ver que el ministerio que estaba sobre él estará sobre ese hijo que le nace a la novia. Ahora vea usted, no nace chancleta, y perdonen ustedes las hermanas, es un término acá que nosotros usamos, no nace mujer, porque si nace mujer viene a ser un predicador denominacional. Tiene que nacer varón, y si nace varón tiene que ser un profeta. ¿De dónde nace y dónde aparece Moisés y Elías? Entre la sexta y la séptima trompeta, entre el sexto y el séptimo sello. De ahí aparece. ¿Quién lo engendra? ¿Lo engendra quién? El cuarto Elías. Entonces, fíjese, entonces el esposo viene, fíjese, el que dejó embarazada con la palabra, dejó embarazada a la novia con la palabra, ¿quién? Elías, el cuarto Elías. Cuando le nace el hijo de la novia, ¿qué aparece? ¿Qué es lo que nace? Un hijo varón. Al nacer un hijo varón, ¿qué es lo que entonces es? Lo que era el padre. Si el padre era profeta, pues el hijo tiene que ser profeta. Si el cuarto Elías era profeta, entonces el hijo que le nace tiene que ser el quinto Elías y el segundo Moisés. Entonces él encabeza el grupo que está bajo el símbolo de ¿qué? De varón. Entonces, encontramos también que el hijo de la novia tiene que ser un hijo palabra, porque el que lo creó en el vientre de la novia, ¿quién fue? La palabra en carne humana. Por lo tanto, cuando ese hijo nazca, será la palabra en carne humana. Entonces, si el que lo engendró era la palabra en carne humana, era Dios en forma de profeta. Cuando ese hijo nazca, ¿será qué? Pues Dios en forma de profeta nuevamente. Entonces, bueno, si su padre era un profeta, si Malaquías 4:5, si el cuarto Elías era un profeta, pues el quinto Elías tiene que ser un profeta. Si el cuarto Elías es el padre espiritual del quinto Elías, entonces ya ustedes pueden ver en dónde nos encontramos. Entonces el grupo, fíjese, al cuarto Elías le acompañó ¿quién? El grupo que le acompañó fue la novia, la esposa, su esposa. Entonces al quinto Elías lo que le acompaña es ¿qué? Al quinto Elías le acompaña el grupo que nace de esa novia como grupo. Entonces, con ese grupito que viene a ser el grupito que sale del vientre de esa novia, el grupito engendrado por la palabra, el cual será la palabra 100% encarnada en ese grupo. Entonces ese grupito no tendrá una relación con su cabeza, no tendrá una relación
de esposa y esposo, no tendrá esa clase de relación ese grupito de creyentes, sino que ese grupito de creyentes con su cabeza lo que tendrá es una relación, ¿cómo? De un solo cuerpo. Por lo tanto, no estará bajo el símbolo femenino. Por lo tanto, entonces, a ese hijo palabra no le han herido el costado para sacarle una compañera. ¿Entendió usted? Está en ese mismo cuerpo, junto, en uno solo, sin separarse. Ahora vea entonces que ese cuerpo de creyentes es ese hijo. Ese hijo palabra es el hijo que le nace a la novia. Y todos nosotros somos el hijo que le engendró el Señor a la novia. Ahora, la palabra aquí es que la Virgen concebiría. Y fue dicho de esa manera, y de esa manera se cumplió literalmente. Ahora recuerde que hay otra novia de la palabra, la novia de la palabra que fue sacada de todas las denominaciones, a la cual le ha sido dicha y para la cual hay promesa, que concebiría y tendría un hijo varón, un hijo palabra. ¿No es así que ha sido dicho acerca de la novia? ¿Y no es así que ha sido dicho que la novia recibió al ángel? Gabriel no fue el que vino a donde María y le trajo la palabra. ¿Y no fue Gabriel el que estaba con el cuarto Elías y el que le aparecía en muchas ocasiones? ¿Ah? Entonces, vemos que por la palabra del ángel, la Virgen concibió porque era la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella. Y vemos que por la palabra del ángel mensajero, la Virgen novia, entonces al recibir esa palabra y el Espíritu Santo hacer sombra sobre ella, esa Virgen novia quedó embarazada. Es lo que hemos estado citando por tantas ocasiones. La novia está embarazada, está encinta. Y ese hijo es el hijo palabra. Este hijo palabra será, ¿qué? Será la palabra hecha carne. Él fue creado en el vientre de esa novia cordera, pero él es masculino. Él es el hijo palabra, y ese hijo palabra está compuesto por muchos miembros. Y somos miembros de ese hijo palabra. Somos miembros de ese hijo de la novia. Y ese hijo de la novia, ese cuerpo de creyentes, como ya sabemos, pues es un cuerpo completo. Un cuerpo completo de pies a cabeza. Entonces, ese hijo está encabezado, ya ustedes saben, por un ministerio profético doble. Y entonces con ese hijo palabra es que Dios le hace frente al diablo. Entonces, fíjese, vemos que nosotros como individuos estamos en ese proceso en el cual estamos siendo enseñados. ¿Quién nos enseña? El tutor. ¿Quién es el tutor? El Espíritu Santo. ¿Cómo vendría el tutor en este tiempo para enseñarnos? Vemos que, fíjese, vino el Padre y engendró un hijo. Luego que engendra ese hijo y ese hijo nace, entonces el Padre, que es el Espíritu Santo, viene como tutor. Como padre de ese hijo vino en Elías y lo engendró. Luego viene como tutor en Moisés para enseñarnos todo lo que debemos saber, ser entrenados, ser preparados y hacer las obras de nuestro Padre.
en este parto del Hijo prometido, el Hijo de la Palabra, ese cuerpo de creyente que tendrá o que tiene el nombre de su Padre, ese cuerpo de creyentes entonces, ¿qué le pasa? Nace y empieza a nacer. Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que la cabeza ya salió. Porque la cabeza es lo primero que sale y entonces el primer grupo de creyentes que salió, esa es la cabeza. La cabeza del cuerpo es esa. Ahora no sabemos el hijo cuántos años le tome nacer, pero ya sí sabemos una cosa, que parte del niño ha nacido, la cabeza ya nació, y yo creo que por lo menos hasta la cintura ya está afuera. Bueno, ya hemos visto que la novia estaba casada y estaba embarazada. ¿Embarazada para qué? Para parir un hijo de esta edad. Para parir un hijo de esta edad. En el tiempo de Lutero fue parido un hijo y fueron ¿qué? Luteranos. ¿Llevó el nombre de quién? Del velo de carne que Dios usó para traer la palabra simiente para esa edad y engendrar el hijo, y tuvo que llevar el nombre de Lutero. El de Wesley tuvo que llevar el nombre de Wesley, y así el de hoy tiene que llevar por obligación el nombre del velo de carne que Dios usó para engendrar ese hijo a la novia, porque es el único tiempo en que el velo de carne tiene el mismo nombre que tiene el que está dentro del velo de carne, Dios. Ahora fíjese, ustedes, todos nosotros somos los primeros frutos de la tierra nueva. Los primeros hijos de la tierra nueva somos nosotros, porque somos el hijo que le fue engendrado a la novia. Y ahora nos encontramos que el hijo lleva el mismo nombre del padre. ¿Ve? Entonces, ese hijo lleva ese nombre y usted es parte de ese hijo. Usted es parte del cuerpo de ese hijo que le nació. Bueno, no pierda la cita. Usted tiene 2 citas semanales con el doctor de los doctores, el Señor, quien le chequea a usted con los instrumentos de su palabra, le chequea y usted sabe cómo está. Y usted sabe por qué le pasó esto y por qué pasó esto y por qué siente esto. Por la palabra seguida usted oye lo que el doctor, el Espíritu Santo dice a través de su palabra. Ah, esto es esto. Y por eso es esto, y por eso es esto otro. Y luego le recomienda, debe de actuar así, hacer así, así, así. Y estas vitaminas, esto que te doy, tómatelo. Esto es para que te lo tomes. Esta palabra, que hagas esto y esto y esto, dice la palabra que debe hacer eso, esa es la receta. Guárdala al pie de la letra, cúmplela al pie de la letra, porque es para su beneficio espiritual, porque hay un bebé ahí dentro que tiene que nacer, y tiene que nacer saludable. Si no, se puede morir el bebé y no va a nacer. No nacerá entonces Cristo en usted en toda su plenitud, a la estatura de un hombre perfecto. Y usted después verá a los demás. Llegó a la estatura de un hombre perfecto. ¡Qué maravilloso! Bueno, ¿y con usted qué pasó? Bueno, aborté espiritualmente. Un aborto espiritual es más malo que un nacimiento. Así es que estemos pendientes siempre con las prescripciones del doctor, del Espíritu Santo, que nos las ha dado a través de su mensajero en este tiempo, para que nadie vaya a abortarle espiritualmente. Si llega a abortarle espiritualmente, coge para la Odisea, y entonces allá pues
entonces le van a engendrar un hijo denominacional, va a la gran tribulación.